Leyenda del Puente del Fraile de la época colonial. Allá por el año de 1649, en que ocurre esta verídica historia que los años transformaron en macabra leyenda, el sitio en que tuvieron lugar estos hechos consignados en las antiguas crónicas eran simplemente unos llanos en los que se levantaban unas cuantas casuchas, formando parte de la antigua parcialidad de Santiago Tlatelolco. Sin embargo, cruzando apenas la acequia llamada de Texontlali, cuyas aguas zarcas iban a desembocar a la laguna junto al mercado de la Lagunilla, había unas casas de muy buena factura, en una de las cuales, y cruzando el puente que sobre la dicha acequia existía, fabricado de mampostería con un arco de medio punto y alta balaustrada, había unas casas de muy buena factura en una de las cuales, y cruzando el puente que sobre la dicha acequia existía, fabricado de mampostería con un arco de medio punto y alta balaustrada, vivía un religioso llamado Don Juan de Nava, que oficiaba en el templo de Santa Catarina. Este sacerdote tenía una sobrina a su cuidado, muy linda, muy de buen ver, y en edad en que se sueña con un marido, ella llamada Doña Margarita Jáuregui. El tercer personaje de esta increíble, pero verídica historia que aparece a fojas 231 de las memorias de Fray Marcos López y Rueda, que fuera obispo de Yucatán y virrey provisional de la Nueva España, lo fue un caballero y portugués de muy buena presencia y malas maneras, llamado Don Duarte de Sarraza. Por decirse de familia ilustre, el galán portugués asistía a los araos y fiestas virreinales, y como doña Margarita Jáuregui, por haber sido hija de afortunado caballero, también tenía acceso a los salones palaciegos. Cierta vez se conocieron en una de estas fiestas. Conocer a tan hermosa dama y comenzar a enamorarla fue todo uno para el enamoradizo portugués, que indagó y fue hasta la casa del fraile situada al cruzar el puente de la acequia antes mencionada. Sus requiebros, su presencia frecuente, sus regalos y sus cartas encendidas pronto inflamaron el pecho de doña Margarita Jáuregui, que estaba en el mero punto de edad para el casorio, por lo que pronto accedió a los requerimientos amorosos del portugués. Pero don Fray Juan de Nava también indagó muchas cosas de don Duarte de Sarraza, y supo que allá en su tierra, además de haber dejado muchas deudas, también abandonó a dos mujeres con sus respectivos vástagos, que aquí en la capital de la Nueva España llevaba una vida disipada y silenciosa, y que vivía en la Casa Gaya y se exhibía con las descocadas barraganas. Además tenía varias queridas en encontrados rumbos de la ciudad, y andaba en amoríos con 10 doncellas. Por todos estos motivos, el cura Juan de Nava prohibió terminantemente a su sobrina que aceptara los amores del porfiado portugués. Pero ni doña Margarita ni don Duarte hicieron caso de las advertencias del clérigo, y continuaron con sus amoríos a espaldas del sacerdote. 2 veces el cura Juan de Nava habló con el llamado Duarte de Sarraza, ya en tono violento, prohibiéndole que se acercara tan solo a su casa o al puente de la acequia de Texontlali, pero en contestación recibió una blasfemia, burlas y altanería de parte del portugués. Y tanto se opuso el sacerdote a estos amores, y tantas veces reprendió a la sobrina y a Sarraza, que éste decidió quitar de en medio al clérigo, porque según dijo, nadie podía oponerse a sus deseos. Siguiendo al pie de la letra añejas y desleídas crónicas, sabemos que el perverso portugués decidió asesinar al clérigo precisamente el 3 de abril de ese año de 1649, y al efecto se fue a decirle a doña Margarita Jáuregui que ya que su tío tutor no los dejaría casarse, deberían huir para desposarse en la Puebla de Los Ángeles. La bella mujer convino en seguir al galán burlando la voluntad del cura. El día señalado estaban conversando por la ventana de la casa a eso de la caída de la tarde, cuando Duarte de Sarraza
vio acercarse al cura sobre el puente, sobre la acequia de Texostlali, y sin decirle nada a Margarita, se alejó del balcón y corrió hacia el puente. No se sabe lo que dijeron. Mejor dicho, discutieron clérigo y portugués. Pero de pronto, Duarte de Sarraza sacó un puñal en cuyo pomo aparecía grabado el escudo de su casa portuguesa, y clavó de un golpe furioso en el cráneo del cura. El cura cayó herido de muerte, y el portugués lo arrastró unos cuantos pasos y lo arrojó a las aguas lodosas de la acequia, por encima de la balaustrada del puente. Como era de muchos conocida la oposición del clérigo a sus amoríos con Margarita, su sobrina, Duarte de Sarraza decidió ocultarse primero y después huir a Veracruz, en donde permaneció cerca de un año. Pasado este tiempo, el portugués regresó a la capital de la Nueva España y decidió ir a ver a Margarita Jáuregui para pedirle que huyera con él, ya que estaba difunto, ya que su tío había fallecido. Esperó la noche y se encaminó hacia el rumbo norte, por el lado de Tlatelolco. Llegó al puente de la acequia, pero no pudo atravesarlo. De hecho, jamás llegó a cruzarlo vivo. Al día siguiente, algunas personas que habían pasado por ahí desde muy temprano lo descubrieron fallecido, horriblemente desfigurado el rostro por una mueca de espanto. Como espanto sufrieron los descubridores, ya que don Duarte de Sarraza yacía estrangulado por un horrible esqueleto cubierto por una sotana hecha jirones, manchada de limo, de lodo y agua pestilente. Las manos descarnadas de aquel esqueleto, en el cual se identificó en el acto al clérigo don Juan de Nava, estaban pegadas al cuello de Sarraza. Mientras brillaba a los primeros rayos del sol de la luna, la hoja de un puñal que estaba incrustado en el cráneo, y en cuyo pomo aparecía el escudo de la casa de Sarraza. No había duda. El clérigo había salido de su tumba pantanosa en la que permaneció todo el tiempo que el portugués estuvo ausente, y al volver a la ciudad emergió para vengarse. Esto dicen las crónicas, esto contó años más tarde la leyenda, y por eso, al puente sin nombre y a la calle que se formó andando el tiempo, se le conoció por muchos años como la calle del Puente del Clérigo, hoy conocida por la séptima y octava de Allende, dando como referencia el antiguo callejón del Carrizo. ¿Te has puesto a pensar por un momento cuán sola y oscura queda la escuela a medianoche? Cuando por sus pasillos y salones no hay nada más que el eco de mil risas y gritos rebotando en las paredes. Ahora imagina cómo se veía aquella primaria en Guadalajara, una de las más grandes, con sus 2 edificios de 3 pisos cada uno, y siendo el único testigo de este aterrador relato, el enorme patio de concreto ubicado en medio de estas majestuosas construcciones. Solo una barda de 3 metros de alto separaban al velador de la escuela y las luces callejeras. El pobre don Epifanio vivía siempre en la oscuridad. Acostumbrado a ella, paseaba por los salones vacíos cada noche, sin nada más de compañía que una vieja lámpara de mano iluminando su camino. Los pupitres, el escritorio, el pizarrón, los gises brillando como fantasmas, una pluma y lápiz tirados por ahí, un libro roto por allá, en fin, la misma escena noche tras noche. ¡Qué escuela tan bella! Una de las primeras construidas en la capital de Jalisco. Nunca pasó nada en los 30 años de servicio del hombre hasta esa noche. La última. Estaba en el segundo piso del edificio A, cuando un ruido extraño interrumpió su recorrido habitual. ¿Quién anda ahí?, preguntó Epifanio, manteniendo la calma. No era la primera vez que un niño le habría dejado una broma de recuerdo. Mientras se acercaba al segundo B, el grupo de Carlitos, un travieso niño de no más de 7 años, quien apenas unos días atrás le había dejado un pequeño ratón blanco para que lo asustara durante su paseo habitual.
Sí, sé que fuiste tú, Carlos. Ahora sí irás a la dirección. Se repetía mientras se acercaba hasta el salón, que yacía más oscuro que su vieja lámpara. Unos pasos más y se encontraba justo enfrente de la vieja puerta de madera, con el ventanal sucio y rayado. Sin pensarlo dos veces, don Epifanio dio vuelta a la manija. Esta vez sabía con lo que se podía topar, y nunca en su vida le había tenido miedo a los roedores. La vieja puerta retumbó como si quisiera caerse, y en cuanto su lámpara pasó por delante, pudo mirar que nada fuera de lo normal estaba ahí. Pero aquello no era suficiente, así que decidió revisar uno a uno los pupitres del salón mientras pensaba furioso. Ahora sí estás en aprieto, Carlos. Mira que hacerme perder tanto mi tiempo. Pensamiento que se interrumpió con el repetido ruido extraño. Esta vez pareció un silbido un tanto rasposo. Es el aire, pensó una vez más. Luego un aullido terminó por convencerle que algo andaba mal. Decidido, caminó hasta cerciorarse que esta vez de ese salón no provenía aquel extraño ruido. Continuó hasta las escaleras. El primer asalto de temor le llegó al comprobar que el sonido venía del tercer piso. ¿Qué podía estar pasando allá arriba? Como si de algo sirviera, apretó fuertemente su lámpara y subió. Esta vez sin tanta prisa. Tenía los dedos blancos de tanto apretar y no era para menos. Si a algo le temía a don Epifanio era un asalto. No podía ni imaginarse estar cara a cara con unos maleantes. ¿Pero cómo se pudieron haber metido?, se preguntaba mientras la frente se le llenaba de sudor. Quizá los equipos de cómputo es lo que estén buscando. Continuaba cuestionándose. Pero ¿a quién se le ocurriría buscar computadoras en el tercer piso? Y si bajo para llamar a la policía, no podrían tardar más de 10 minutos. Seguía pensando mientras sus manos le temblaban. Antes de bajar pudo escuchar nuevamente aquel extraño ruido. Estaba ahí, al final del pasillo. No podía ser posible, pero ahí estaba. Era el llanto de un bebé que provenía del último salón. Cada pelo de don Epifanio se erizó, y el viejo comenzó a pensar mil cosas mientras caminaba lentamente hacia ese salón. ¿Acaso sería un gato herido? ¿O quizá alguien que busque refugio? Pero no era así. Al abrir la puerta, el llanto sonó más claro, y el hombre llevó la mano instintivamente hacia la vieja pistola que siempre cargaba por si acaso. Nunca la había usado y tal vez no servía, pero eso no importaba. Allá, detrás del último pupitre, en el rincón más lejano a la puerta, estaba el bulto, nadie más. Esta vez sí estaba convencido, no podría ser otra cosa que un bebé. ¿Quién lo habría dejado ahí? ¿Y por qué?, se preguntaba mientras lo tomaba en brazos. Sus chillidos hacían retumbar el salón. Debe estar hambriento por la forma en que llora, continuaba pensando don Epifanio. Cuando le quitó la frazada que cubría su cabeza, el velador ya pensaba en cosas más mundanas como ¿qué darle de comer? ¿Fue acaso su último pensamiento racional? Ahí, iluminada por la lámpara, estaba la cara del maléfico ser, un angelical bebé, de no ser por sus ojos rojos y un enorme diente puntiagudo. Lo que siguió ya no pudo relatarlo de manera congruente don Epifanio. Unos dicen que calmadamente el extraño ser le habló, otros que trató de morderlo del cuello con un rugido salido del mismo infierno. El único que conoce el final de esta historia ya no sabe más de nada. Es un loquito tranquilo y apacible, que pasa sus últimos años en un manicomio, y lo único que nos pueden contar las personas cercanas a él es que no tolera que apaguen la luz. El manicomio maldito. Margarita estaba casada y no tenía tiempo ni para su marido. Dueña de un negocio, pasaba largas horas en él,
ya que lo disfrutaba a pleno y le dejaba mucho dinero. Incrédula totalmente en cosas paranormales, era una mujer seria, que si bien respetaba a aquellos que creían en fantasmas y esas cosas, no dejaba, en el fondo, de ser tonterías para ella. Cierto día llegó un telegrama que recibió con preocupación, convencida que sería el pago de alguna factura atrasada, pero no porque no tuviera dinero, sino por distraída, ya que con todo el trabajo que tenía, a veces le pasaba de dejar vencer los plazos de las mismas. Pero no se trataba de una factura atrasada. Su marido Jorge había fallecido. Lo primero que ella hizo fue releer el telegrama, porque no entendía cómo pudo haber pasado esto. Era cierto que casi ni lo veía por los días, y la noche anterior había llegado tardísimo a su casa. Pero de ahí a que le llegara un telegrama con esta noticia, era algo totalmente inesperado. Resultó ser que su marido, ante la indiferencia de su mujer, vagó todo el día por las calles. Rondó un manicomio que quedaba en el pueblo donde vivía, lejano a su casa, y ahí se lo encontró tirado y sin vida. Lo que llamó la atención de Margarita fue que Jorge, las pocas veces que tenían tiempo para distenderse y hablar, le comentaba sobre las leyendas urbanas e insistía mucho sobre una especialmente, que se había producido en un lugar donde se encontraba la gente desequilibrada. Hacía muchos años, un manicomio se habría incendiado, matando a la mayor parte de los internados ahí, y solo 2 de ellos habrían sobrevivido. Esos 2 locos serían los encargados de vigilar el lugar para que nadie entrara. Un lugar totalmente destruido por el fuego, un lugar inhóspito. Eso fue todo lo que llegó a saber Margarita de boca de su esposo ahora difunto, pero ella era totalmente incrédula de todo. No creía en nada, ninguna religión, ningún ser superior, nada. Corrió con todas sus fuerzas hasta el lugar y buscó un hotel cerca del sitio donde su marido había fallecido. Por la noche, sintió gritos de desesperación y penetró por el cerrojo de la puerta una luz que no la hizo temblar, pero que le llamó mucho la atención. Cuando se levantó para ver qué era y aprovechar de paso para ir al baño, se encontró con un papel pegado en el espejo que decía: «Vete de aquí». La letra era idéntica a la de su marido. Pensó que todo se trataba de una broma de muy mal gusto, por cierto, pero en ese momento sintió un escalofrío que la obligó a mirar por la ventana, y lo que vio la congeló. Un hombre yacía colgado fallecido de un cable que atravesaba desde el techo hasta el primer piso. Por el viento, el cable giró y fue ahí donde pudo ver el rostro del desdichado hombre. Se trataba de su marido. Salió corriendo aterrorizada. Quería abandonar cuanto antes ese hotel y en su huida se refugió en el manicomio que estaba próximo. Se equivocó al entrar en ese lugar. Se dirigió al lugar menos indicado, pues ahí comenzó a escuchar unas carcajadas a lo lejos que parecían acercarse cada vez más. Margarita nunca sintió tanto miedo. Le temblaba todo el cuerpo. Vio aproximarse a un hombre vestido con una bata blanca que le preguntó: «¿Qué hace usted aquí?» «Estoy escondiéndome». Con todo el miedo que sentía, salían disparates de su boca. No era consciente de lo que decía. El hombre contestó: «Usted está en el lugar equivocado. No interfiera en este lugar. No moleste a mis amigos. Su esposo es uno de los nuestros». Y tras decir eso, el hombre vestido de blanco desapareció. Margarita corrió lo más rápido que pudo hasta lo que se supone era la puerta de salida, pero ésta se cerró de golpe. 3 días más tarde, sus compañeros y empleados del trabajo, extrañados por su ausencia, ya que jamás Margarita dejaba de ir al negocio, decidieron que uno de ellos fuera a buscarla a su casa. Encontraron el telegrama y se decidió que Marcelo, un empleado fiel al negocio y amigo de Margarita, fuera al manicomio a buscarla. Se encontró con la escena más trágica que pudo haber imaginado jamás.
Margarita estaba colgada de un ventilador de techo muy viejo dentro del salón principal del centro para psiquiátricos. Quedó paralizado y le llamó la atención el líquido viscoso que goteaba del cuerpo. Cuando juntó coraje suficiente para acercarse a ver qué era el líquido tan curioso que caía, se percató que no estaba colgada de una cuerda, sino de sus propios intestinos. Le habían arrancado los intestinos. De repente, escuchó una risa diabólica, que cada vez parecía acercarse más y más. Presentía que la muerte se le acercaba a él también. Empezó a transpirar y a sentir que se le congelaban los huesos del terror que sentía. En minutos estaba colgado junto a Margarita, con una cuerda que de a poco lo iba ahogando, hasta que se acordó que llevaba encima una navaja que le habían regalado. Cortó la cuerda con las pocas fuerzas que tenía y corrió desesperado a la puerta. La salida estaba bloqueada por un montón de sillones viejos y sillas de madera. Marcelo, el empleado que quiso rescatar a su jefa y compañera, estaba atrapado. Empezó a quitar los sillones y sillas y todo lo que encontró delante de la puerta principal del manicomio. Lo más rápido que pudo. Estaba fuera de sí del terror que sentía. Pudo sentir una presencia que se acercaba, y cuando la vio, no daba crédito a lo que veía. Era Margarita con una cuerda en la mano y con sus intestinos en la otra, su cara deformada. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!, gritaba Margarita. Mientras miraba estupefacto cómo ella se iba acercando, intentó meterse por un pequeño agujero que había en la pared, y que pudo ver recién cuando la mayor parte de las sillas fueron quitadas por sus temblorosas manos. Trató de escaparse, pero Margarita le tiró de la pierna, le quitó un zapato, y él quedó atorado. Ella hacía fuerza por entrarlo, tanta fuerza hizo que logró arrancársela, y él sintió cómo miles de bichos entraban a su cuerpo. No pudo escaparse. Todos los males que entraron en su cuerpo se encargaron en segundos de carcomer su organismo y dejar solamente los huesos. Los anillos. Juanjo vivía solo. Era un tipo de muchas necesidades, pero tenía una novia que lo amaba y un perro adorable. Trabajaba en la morgue del pueblo. Era el encargado de las autopsias. No ganaba muy bien y siempre buscaba la forma de conseguir más dinero como sea. Usualmente hacía otros trabajos extras, o llevaba cosas a la casa de empeño, o se las daba a alguien dedicado a vender en el bajo mundo. Una tarde apareció en la morgue el cuerpo de una mujer no identificada, y por más que Juanjo preguntó quién la había llevado, nadie supo responderle. Es decir, se trataba de un cuerpo que no reclamaría. Ese mismo día, Juanjo estaba deprimido, especialmente por su situación económica, porque era el cumpleaños de su novia y no tenía qué regalarle. Pero todo estaba a punto de cambiar. El cuerpo de la mujer no identificada estaba dispuesto en la camilla de trabajo, tapado con una sábana blanca, cuando un brillo dio justo en los ojos llorosos de Juanjo. Pudo observar que aquel cuerpo que acababan de llevar tenía en sus manos nada menos que 2 anillos de diamantes. No podía creer semejante suerte. Solo tenía que quitárselos, pues no habría problema, ya que nadie conocía a esta mujer fallecida. De modo que intentó removerlos con sus manos, pero fue imposible. Era como si estuvieran pegados a los dedos. En el forcejeo, la sábana que cubría el cuerpo cayó, descubriendo totalmente el cuerpo de aquella mujer. Juanjo suspiró profundo y sus ojos casi saltaron de sus órbitas al ver el rostro espeluznante de la mujer y el corte enorme en su boca. Por Dios, mujer, ¿qué hiciste en vida para que murieras de este modo? Bueno, ¿qué más da? Otro corte no te hará más fea de lo que fuiste. Al decir esto, Juanjo tomó uno de sus instrumentos para las autopsias y cortó los dedos de la mujer que tenía los anillos, y los colocó en una bolsa para llevárselos a casa. Uf, por fin. Uno será mi regalo para Laura, y el otro lo voy a vender. Seguro conseguiré buen dinero por él. Vaya, qué suerte. Juanjo tenía todo solucionado.
Una vez que cortó ambos dedos, caminó hacia la salida de la morgue. Ya era tarde y no había nadie. Sin embargo, algo como un quejido o murmullo lo detuvo. Mirando de reojo le pareció ver a la mujer sin nombre sentada en la camilla de autopsias mirándolo. Se estremeció del susto dejando caer la bolsa con los dedos y los anillos. Pero al parecer, solo fue su imaginación, ya que luego de restregarse los ojos, vio que el cuerpo permanecía acostado. ¡Qué demonios! ¡Maldito trabajo! Debo dejarlo. Juanjo logró sacar los anillos y tiró los dedos en el primer basurero que vio de camino a su casa. Se detuvo en una tienda para regalos y, como si nada, compró un estuche muy lindo para colocar dentro uno de los anillos y llevárselo a Laura, mientras que el otro anillo lo guardó en su bolsillo para venderlo al día siguiente. Al llegar a casa, su novia y su perro lo esperaban. Laura se emocionó hasta las lágrimas al ver el hermoso anillo de diamantes que Juanjo le obsequiaba. «Pero mi amor, ¿de dónde sacaste dinero para esto?» «No te preocupes, Laura, por ti hago lo que sea». Mientras ambos se abrazaban de felicidad, Juanjo vio por sobre el hombro de Laura, que daba hacia la ventana, la figura extraña de una mujer en la calle que los miraba fijamente. Juanjo soltó rápidamente a Laura pidiéndole que se quedara adentro, mientras él salía a revisar a los alrededores. Estaba perturbado y asustado por aquella siniestra imagen de una mujer que vio por la ventana. Le tomó unos cuantos minutos recorrer la casa sin llegar a ver nada, pero un horrible escalofrío recorrió sus huesos al escuchar el grito aterrador de su novia. Juanjo corrió hacia la casa, pero la puerta se cerró de golpe dejándolo afuera. Por más que golpeaba y pateaba la puerta, era imposible abrirla, y solo se escuchaban los gritos desgarradores de Laura. De pronto, todo quedó en silencio, y al cabo de un rato, la puerta se abrió lentamente por sí sola. Al entrar en la casa, Juanjo vio a su novia tirada en el piso ahogándose, sin poder respirar, y falleció en sus brazos, reflejando en la cara el horror de lo ocurrido, y un enorme corte en la boca, idéntico al de la mujer de la morgue, algo incomprensible. ¡Mi amor! ¡Laura, mi vida! ¿Qué te ha sucedido? ¡No mueras! ¡Por favor, respóndeme! ¡Laura! Por más que Juanjo lloraba su pérdida, Laura no respondía. Mientras sollozaba sobre su cuerpo, observó que le habían cortado el dedo donde se había colocado el anillo de diamantes, y al revisarla, se dio cuenta que el dedo que le faltaba estaba en su garganta, y le provocó la asfixia que la llevó a su fallecimiento. Sin embargo, el anillo no estaba en el dedo cortado de Laura. Juanjo empezó a temblar compulsivamente al ver tanto horror, y al pensar que él provocó el fallecimiento de su amada al llevarse los anillos de aquella mujer de la morgue. No había tiempo para arrepentirse o para cambiar las cosas, y estalló desconsoladamente. Entretanto, su perro no paraba de ladrar como advirtiéndole a Juanjo que algo o alguien había entrado a la casa y estaba parada justo detrás de él. Era la mujer de la morgue, con su rostro desfigurado, con un anillo en el dedo y en busca del otro que Juanjo tenía en su bolsillo. Juanjo, tembloroso, giró lentamente, le ofreció el otro anillo a la mujer para salvar su vida, pero el espectro lo tomó por la cabeza, quebrándole el cuello, con un giro fuerte y repentino, y la mujer desapareció en la oscuridad de la noche. El cuerpo de Laura fue encontrado junto con el de Juanjo. Sus amigos en la morgue estaban impactados al ver cómo ingresaba el cuerpo de quien una vez trabajó ahí, y quedaron perplejos al ver que no tenía dedos, los cuales estaban dentro de sus bolsillos, donde una vez tuvo la osadía de guardar los anillos de diamantes que no le pertenecían, anillos que su dueña siempre recuperará. El Sacramento. Las noches en la Ciudad de México fueron siempre muy tranquilas desde hace 60 años, sobre todo en el viejo pueblo delante de la villa, allá por la Basílica de Guadalupe. Incluso los habitantes de Los Remedios sabían que pronto el nuevo padre llegaría
y habría nuevamente misas. Un par de semanas después, y el cansado padre se retiró ese viernes a dormir más temprano de lo acostumbrado. Llevaba apenas 3 meses en el pueblo y la gente lo había aceptado con gran entusiasmo. Dormía ya profundamente cuando lo despertaron fuertes golpes en la puerta. Los golpes no cesaban, por lo que el padre finalmente respondió. ¿Quién llama a la puerta? Se escucharon más llamados. El padre se levantó y tomó su reloj. Ya es tarde. ¿Qué se les ofrece a esta hora? Sin recibir respuesta, solo el aumento de golpes en la puerta. He dicho que ¿quién es? Levantándose de la cama, alcanzó su sotana. Si tuviera la bondad, padre. Le contestaron. Lo necesitamos porque nuestra madre está muy enferma. ¿Ya llamaron al doctor? La pregunta de religioso no sobraba. En aquel pueblo mucha gente trataba de curar sus dolencias con remedios caseros. Padre, hace mucho ya no hay remedio, respondió la voz que provenía de afuera. El padre, al escuchar esto, prometió salir enseguida. Solo me cubro. Como pudo, el soñoliento sacerdote se vistió y tomó lo necesario para realizar el rito de la extrema unción, ya que este sacramento católico se le da a los enfermos que están en peligro de morir, para que Dios les perdone de sus pecados. Al salir, 2 hombres jóvenes vestidos de negro lo guiaron a toda prisa por las desoladas calles. Después de varias vueltas llegaron a un zaguán, por el que entró a una casona que no creía haber visto antes. Solo hasta ese entonces se dio cuenta que no conocía a sus guías. Nunca habían estado en misa o en el mercado. Días después llegó a la conclusión de que nunca les vio la cara aquella noche. Era solo una visión borrosa en su memoria. Entró sola a aquella habitación oscura, iluminada únicamente por enormes velas rojas. Al fondo, sobre una cama, estaba la moribunda. Su respiración apresurada solo se interrumpió un momento. «Qué bueno que ya vino, padre», dijo con trabajos la anciana. El padre se acercó. «Voy a empezar, hija». Mientras le aplicaban los santos óleos, algo le molestó mucho al religioso. Tal vez era la desvelada, o la caminata en la noche, o la frialdad horrible de la frente que tocaba. «Por Dios, ¿que no hay nadie que le dé otra cobija?», pensó furioso. Terminó rápidamente mientras murmuraba un simple «Que Dios te bendiga». Por un momento fijó su vista en aquella boca desdentada. La piel de la anciana estaba tan arrugada y verdosa, la mirada entre ansiosa y perdida. Salió a toda prisa y caminó ya sin compañía a su casa. Pensó que ni siquiera había tenido la atención de acompañarlo de regreso. A la mañana siguiente, muy temprano, notó su olvido. ¿Cómo puede olvidar un sacerdote su libro de ritos en cualquier lado? Salió deprisa, un tanto deslumbrado por el sol, a buscar la calle de la noche anterior. No le costó mucho trabajo dar con ella. Después de todo, el Rosario nunca había tenido calles tan derechitas, y en especial aquella. Ahí estaba la casona, tan oscura como antes. Tocó con moderación la campana. A la 7ª vez que la tocó, un vecino salió a preguntarle: «¡Hey! ¿Qué desea, padre?» «Olvidé mi libro ayer cuando vine a atender a una enferma», respondió con seguridad. «¿Aquí, padre?» «Sí, hijo. Estoy seguro que fue aquí». Dudó un momento. «No creo haberme equivocado». El señor continuó mirándolo fijamente. «Padre, no quiero contradecirlo, pero tendría que mirar bien el número». El padre se mostró molesto y terminó afirmando: «No creo haberme confundido. Apenas anoche estuve aquí». «Pero si en esta casa no vive nadie desde que terminó la revolución», afirmó el vecino. «¿Cómo de que no? Aquí estaba una anciana y sus 2 hijos», dijo el padre. «Pues sí», continuó el vecino. «Eso sí es cierto, pero la vieja murió hace ya 15 años, sola, porque a sus 2 hijos los fusilaron en la guerra. Ya ve cómo era antes», dijo el vecino, que no parecía tan viejo como para saberlo. «Mira, hijo, estoy seguro», dijo el padre. «Esa casa no es como para olvidarse». «Pero sí olvidó su libro, padre». El padre guardó silencio por unos segundos. «Mira, ¿puedo entrar?» «Ya le dije que no vive nadie», se acercó el vecino. «Pero déjeme brincarme por atrás para abrirle».
Apenas la abrieron, el sacerdote corrió al cuartito del fondo. Todo estaba lleno de polvo. No había muebles. Olía mal, como si ni el aire mismo hubiera podido salir en años. Pero ahí, encima de la mesilla, estaba su libro, tan cubierto de polvo como si nadie lo hubiera tocado durante muchos años. La Casa de las Brujas. El edificio de la colonia Roma en el que habitaron el sufrimiento y varios decesos. Ella operaba a corazón abierto con un solo cuchillo como instrumento quirúrgico. Trasplantaba órganos, extirpaba tumores con sus manos y mantenía con vida a enfermos terminales. Esta bruja, de frente abombada y un ojo velado por una membrana blanca, fue una de las curanderas más famosas de la Ciudad de México. Pachita, como era conocida, esta cirujana psíquica también fue acusada de varios crímenes y señalada como una bruja que solo torturaba a sus pacientes. La chamana, quien realmente se llamaba Bárbara Guerrero, nació en Chihuahua en 1900 y falleció en el 79 en la capital. Pero el rastro de sangre, gritos y dolor que dejó es inolvidable. Algunos creen que salvó más vidas que cualquier cirujano certificado, y que al operar con solo la luz de unas velas y sin ningún tipo de equipo médico, se trataba de una mujer extraordinaria. Otros afirman que se trató de una charlatana, que lo único que logró fue convencer a los otros de que los curaría. Y finalmente, los más supersticiosos aseguran que se trató de una de las brujas más poderosas de la historia. Esta leyenda mexicana también formó parte del aquelarre que se reunía en la Casa de las Brujas. Este lugar, escondido detrás de enredaderas y árboles sobre la colonia Roma, resguarda un sinfín de misterios y crímenes sin resolver. El enigma del edificio no solo resulta de su impresionante construcción, la cual posa en la esquina de Durango y Orizaba desde hace un siglo, sino de todas las historias que sus paredes testificaron. La oscura e imponente fachada de esta mansión construida en 1908 fue sede de numerosos y sangrientos actos de violencia, tortura y muerte. Al menos eso narra la ficción de Sergio Pitol, Desfile del Amor, obra en la que el autor rescata algunos hechos, personajes históricos y, por supuesto, la alucinante arquitectura del lugar, para combinarla con su imaginación. La ficción de Pitol convirtió esta edificación de antaño en la cuna de espeluznantes mitos sobre un grupo de brujas que vivían dentro del ecléctico edificio. La razón por la que esta casa parecía estar conformada además de un estilo arquitectónico es porque el Gran Castillo ha sufrido de diversas remodelaciones. En 1942 el reconocido arquitecto mexicano Francisco J. Serrano se encargó de trasladar la corriente de Co a los interiores del edificio. Estas modificaciones convirtieron la Casa de las Brujas en una extraordinaria muestra de arquitectura que desentona con el resto de la colonia Roma, misma que en su mayoría se fue edificando a partir del estilo afrancesado que caracterizó a la época. Además de la combinación de varias tendencias pasadas y relativamente modernas, esta mansión cuenta con diversos palcos, desde los que se puede apreciar el parque frente a ella. Estos balcones pertenecen a los distintos departamentos que ahora se rentan. De hecho, el edificio es uno de los más cotizados y codiciados de la colonia Roma, pues fusiona una fachada de tabiques, clásica de los suburbios ingleses durante la Revolución Industrial, con la irrepetible forma cónica de una de las columnas de su techo. Las ventanas le dan un aire onírico al edificio. Parecería que estas son varios ojos que vigilan al transeúnte. Sin duda alguna, es el techo de dos aguas y, por supuesto, las leyendas alrededor de la mansión lo que creó el horror alrededor de la Casa de las Brujas. Su torre principal es famosa por parecer el mismo sombrero de una bruja, lista para lanzar su hechizo sobre el que se atreve a mirarla. En el libro Vivir en la Roma, escrito por el arquitecto André Tavares, se comprueba que el edificio fue construido por orden de Porfirio Díaz
para celebrar el centenario de la independencia. Los majestuosos acabados de su interior fueron pensados para que el lugar fungiera como un hotel de lujo donde se hospedaron visitantes del extranjero. Eran solo 4 departamentos, todos tenían chimenea, y en ese entonces las carretas con caballo ingresaban al recinto por lo que hoy conocemos como la calle de Durango. La realidad es que el único sufrimiento que se vivió dentro de esta joya arquitectónica fue el que sus inquilinos pasaron cuando el terremoto de 1985 obligó a algunos a abandonar el edificio. Las grietas que afectaron el exterior de la construcción devaluó el inmueble, identificado con el número 56. Sin embargo, la Casa de las Brujas hoy sigue siendo uno de los misterios de la colonia Roma mejor conservados y, por supuesto, una de las reliquias que la misma vegetación resguarda por su grandeza intacta y sus increíbles leyendas. En un conocido programa de radio, cuyo conductor era Juan Ramón Sáenz, una chica de nombre Brenda se comunicó al programa para relatar su experiencia, que había vivido precisamente en este lugar, en la Casa de las Brujas. En la ciudad de Puebla existía una hacienda famosa y reconocida en todo el lugar, cuyo dueño era un hombre despiadado y malvado, pues trataba de manera miserable y cruel a sus trabajadores. Todos los días a muy temprana hora, don Manuel Romero, que así se llamaba el hombre, recorría a caballo la hacienda para observar a distancia cómo trabajaban sus peones. Un día llegó a la hacienda un muchacho, en busca de trabajo, joven y fuerte aún. Don Manuel, en vista de su físico, aún recio para el trabajo duro, se lo dio, pues pensó que aquel hombre daría muy buenos resultados. Pablo, que era el nombre del joven, cumplía su labor a la perfección, aunque no dejaba de indignarle la mala situación en que se encontraban los trabajadores de la hacienda. Le parecía injusto que gente que se esforzaba tanto no recibiera un sueldo acorde con su labor, y que prácticamente no obtuviera beneficio alguno. La paga era tan baja que los peones vivían con muchas carencias, y el dinero que ganaban solo podían gastarlo en las tiendas de raya, lugares dedicados exclusivamente a venderles a los campesinos. Cuando los trabajadores de la hacienda descubrieron que dichos productos se los vendían a precio de oro, y que en otros lados eran muy baratos, se inconformaron aún más con sus patrones. Además, los lugares donde habitaban y trabajaban eran insalubres y ni siquiera contaban con un médico. El muchacho observaba las pésimas condiciones de trabajo, y eso le molestaba mucho, pero lo que más le enfurecía era el hambre que padecía la gente. Un buen día, Pablo decidió entrar a la tienda de raya y robar algunos panes para dárselos a la familia más pobre del lugar. Aunque sus intenciones fueron buenas, el rumor no dejó de llegar a oídos del dueño de la hacienda, que lo consideró una traición por parte de su empleado. Don Manuel Romero llegó inmediatamente a la choza de los campesinos, donde halló los panes. Con toda su rabia los aventó contra la pared. Luego tomó del brazo al padre de la familia y le exigió que le dijera quién le había dado los panes. El hombre, asustado, no se atrevió a denunciar a su benefactor y no soltó ni una palabra. Esto enfureció aún más al patrón, así que para sacarle la verdad, lo arrojó con toda su fuerza contra la pared. Luego de la golpiza, de la que ya no pudo sacarle dato alguno al pobre hombre, este cayó sin vida al piso, y la tragedia sobrevino. En aquel preciso instante llegó Pablo, quien con la voz fuerte y decidida dijo que había sido él quien había robado el pan. La primera reacción del patrón fue golpearlo, cosa que hizo de forma brutal. Luego lo mandó a amarrar para aplicar después el castigo que había considerado más conveniente para el muchacho. El patrón, que juzgó que un desacato de esta magnitud ponía en riesgo el orden en su hacienda, sabía que debía castigar de forma ejemplar a ese jovenzuelo, por lo que una vez que lo tuvo bien atado, sacó su machete afilado y de un golpe le cortó la mano a Pablo, el cual, al sentir el severo golpe, emitió unos terribles gritos que se pudieron oír hasta en los lugares más recónditos del sitio. Para no crear sospechas, el patrón les dijo a los demás trabajadores que habían corrido a Pablo de la hacienda. Lo cierto es que lo habían llevado a un llano lejano, donde le quitaron la vida. Así pues, el cuerpo del muchacho quedó enterrado en el llano, y su mano perdida en la hacienda. A los 6 años de estos hechos,
Don Manuel Romero, al abrir un cajón de su escritorio, observó espantado y sorprendido cómo una mano salía disparada de ahí. En un estado de absoluta histeria, y por miedo a que se pudiera escapar, el patrón llamó a los trabajadores para que encerraran aquella parte del cuerpo en una caja de madera completamente sellada con candados y cadenas. Este incidente dejó muy mal al patrón. Su palidez y su ánimo taciturno y preocupado lo delataban. Ahora le era casi imposible conciliar el sueño, y cuando lo lograba, las pesadillas lo atormentaban para despertarlo de nuevo. Esto comenzó a ocurrirle todas las noches desde el hallazgo de la mano, y siguió hasta que un buen día el hombre apareció sin vida. Las marcas de estrangulamiento eran visibles en su cuello. Luego de 3 días de no saberse algo de él, varios de sus trabajadores encontraron el cuerpo sin vida del patrón. Para todos era muy extraño que don Manuel no hubiera salido montado en su caballo a observar a los trabajadores en tanto tiempo, por lo que entre todos comenzaron a sospechar que algo pasaba. Además, un olor extraño, pestilente, como algo echado a perder, salía de la casa, por lo que se atrevieron a entrar en ella, pues tampoco ningún ruido era perceptible dentro. Al abrir la puerta, vieron con gran asombro que la mano reposaba al lado del cuerpo maloliente de don Manuel Romero, quizá en señal de venganza de Pablo, ese hombre que valiente se atrevió a enfrentarlo y retarlo por las injusticias cometidas contra todos sus trabajadores. Horror en la noche. Una joven y hermosa chica había escogido la noche equivocada para salir a caminar sola por las oscuras calles de la ciudad. Pronto se daría cuenta de su error al notar la presencia de 2 tipos que le estaban siguiendo. La joven apresuró el paso, tal vez con la esperanza de ver algún policía o alguien más que la ayudara a alejar a sus ya evidentemente perseguidores. ¡Oye! ¿A dónde crees que vas? ¡Detente! ¡Queremos hablarte!, fue lo que escuchó la chica justo detrás de su espalda, haciéndole entrar en pánico y correr por los callejones, buscando dónde esconderse. Sin embargo, solo veía alguno que otro vagabundo tirado en el suelo, los cuales no le podían brindar ninguna ayuda. Ya ellos tenían sus propios problemas con los cuales lidiar. ¡Aléjense de mí, por favor! ¡Gritaré! ¡No escaparás! En su desesperación, la joven logró llegar sin darse cuenta hasta una especie de muelle en la ciudad, donde había varios contenedores para mercancías vacíos. Todos estaban alineados, así que pensó que al esconderse dentro de uno de ellos, le sería difícil a estos violadores encontrarla. Y al final tal vez desistirían y la dejarían en paz. Su casa quedaba muy lejos aún, así que la mejor opción era esta. Visiblemente asustada, golpeó con una roca fuertemente la cerradura de uno de los contenedores. Entró y cerró la puerta tras ella. Los tipos llegaron casi justo con ella, pero no alcanzaron a ver en cuál se había escondido. La joven, temblorosa, luchaba por no hacer ningún ruido mientras se escondía en la negra oscuridad que le brindaba su salvador. Aquel contenedor estaba muy sucio por dentro, aunque casi no se veía nada. Se podían escuchar ratas corriendo y un olor muy nauseabundo dentro. El contenedor parecía estar húmedo y lleno de trapos y cosas extrañas, pero eso era lo que menos le importaba a nuestra aterrorizada chica. Ella solo pensaba en que aquellos desalmados se fueran, pero había algo más ahí, algo que se podía distinguir vagamente en la penumbra. Era un rostro en la pared del contenedor, una cara que parecía sonreír con unos ojos de odio y que la miraban fijamente. No importaba hacia dónde se movía. Estos ojos parecían seguirla, pero no hacían más nada. Era solo como si la estudiaran, como analizándola. Por suerte, esto lo más probable era solo un dibujo, tal vez un graffiti. Sin embargo, era tan perturbador este rostro que la chica le dio la espalda. Cerró los ojos y decidió quedarse ahí hasta que amaneciera. Cuando ya se había calmado un poco, se había quedado dormida sobre toda esa podredumbre. Unos golpes en el contenedor contiguo la despertaron. Eran aquellos 2 sujetos que se habían tomado la molestia de ir contenedor por contenedor hasta encontrarla. La chica tapaba su boca para evitar gritar y delatarse,
mientras ellos revisaban aquel contenedor. «Parece que aquí no está. Debe ser en el otro. Estoy seguro que está en uno de estos». La joven estaba paralizada, sabiendo que los tipos venían a donde ella estaba. Pero de repente, algo atacó a aquellos dos asquerosos. Se escuchaban sus gritos de dolor, golpes, gruñidos, como si un animal los estuviera destrozando. Algo muy aterrador estaba pasando en aquel contenedor justo al lado del que sepultaba a la chica. Tanto era el alboroto que todo parecía estremecerse. La chica no podía mover un músculo, pero sí se percató de algo. Aquel macabro rostro que la observaba no parecía estar ahí en ese momento. Los gritos cesaron, y solo se escuchaba como si alguien comiera saciando un hambre descomunal. La joven no hizo otra cosa que desmayarse. A la mañana siguiente ella despertaba lentamente. Tenía un fuerte dolor de cabeza, y no era para menos. Después de limpiarse los ojos, desvió su mirada hacia donde estaba el rostro en la pared la noche anterior, solo para descubrir que ahí había un agujero. Era claro que aquella cara siniestra no estaba hecha con pintura. Se armó de valor y gateando sobre aquel asqueroso piso del contenedor, logró asomarse por el agujero. La escena no era más que dantesca. Ambos tipos estaban descuartizados, asesinados, aniquilados, y todas sus entrañas estaban desaparecidas. Habían sido devorados por algo. La chica entró en pánico y comenzó a gritar con todas sus fuerzas, mientras se levantaba para salir corriendo de aquel lugar. Pero al abrir la puerta y permitir la luz del sol entrar e iluminar los adentros de su escondite, vio que toda la noche estuvo durmiendo sobre huesos, piel, ropa y sangre. Al parecer muchas de otras víctimas de este rostro, o lo que sea que ahí se ocultaba. Al salir cerró la puerta y cayó al suelo conmocionada y gritando, atrayendo a las personas que estaban cerca del lugar, que al verla toda sucia de sangre, quedaron alarmados. La pobre joven nunca pudo explicar qué había sucedido. Ella misma no comprendía la situación vivida, pero algo que no olvidará jamás fue ese momento en el que mientras era atendida por los paramédicos que llegaron al lugar, había algo en un rostro, una cara siniestra que la observaba fijamente desde dentro del contenedor, gracias al pequeño espacio que dejó la puerta entreabierta. Los fenómenos paranormales al parecer siempre tienen un origen para todos aquellos escépticos. Si no son corrientes de aire que se filtran por las rendijas, son juegos de óptica que son capaces de mostrar al ojo humano siluetas que en realidad no existen. Pero todas estas explicaciones no tuvieron razón de ser en la vieja casa ubicada en el pueblo de Tejoculco. Quienes la habitaron confesaron que dicha casa pertenecía al primer médico de aquellos lugares, quien al ver las carencias de su pueblo, fue capaz de convertir su propia casa en hospital. Como era de suponerse, en aquel lugar sucedieron miles de cosas. Desde los fallecimientos trágicos e importantes de los accidentados, hasta los dolorosos y comunes fallecimientos de los niños enfermos. Según narra la actual propietaria de la casa, Lucía, era una joven pasante de enfermera, con el único objetivo de ayudar a los demás. Hacía 2 años que el doctor le había enseñado los principios básicos de la medicina, así como auxiliarlo en las operaciones. Aquella mujer no conocía más satisfacción que cuidar a los pequeños enfermos. Quizá por ello no fue de extrañarse que ella misma enfermara de viruela y tuviera un fallecimiento inevitable. A los pocos años, el doctor tuvo el apoyo del municipio para poder construir su propio hospital y dejar así descansar su casa. Todos los pacientes fueron trasladados al nuevo hospital ubicado a 5 cuadras de aquel lugar. La casa, según nos cuentan, quedaba en plena soledad muchas veces por semanas enteras. Pero en un par de años más, el joven doctor contrajo matrimonio con una acaudalada mujer, que vivió feliz en aquella casa durante el resto de su vida. La feliz pareja procreó a una hermosa niña, quien a su vez tuvo una pequeña hija, que hoy en día es una señora de 65 años de edad. Lupita, quien ahora es madre de 2 hijos, sintió aquella enorme soledad cuando el más pequeño contrajo matrimonio. Su marido, don José, nunca está en casa, ya que cuida la tienda de abarrotes que lo sustenta. Todo parecía normal en aquella vieja casa,
hasta que Guadalupe, inconscientemente, comenzó a experimentar aquella soledad que un día envolvió la casa. Ella nos cuenta cómo cierto día al bajar las escaleras, miró claramente la figura de una enfermera, que al parecer sentía su misma soledad. La señora creyó que se trataba de una persona viva. Corrió para preguntarle el motivo por el cual se encontraba en el interior de su hogar, pero al llegar junto a ella, pudo notar que más bien parecía humo, el cual se desintegró inmediatamente. Como era de esperarse, doña Guadalupe buscó en toda la documentación algún vestigio que le pudiera esclarecer aquella aparición, y tan grande fue su sorpresa al mirar que entre los archivos de su abuelo se encontraba una vieja fotografía donde mostraba claramente que aquella casa había sido utilizada como hospital. Pero nada resultó tan impactante como mirar a la enfermera parada justo a un lado del doctor. De inmediato buscó alguna inscripción que le pudiera dar más datos sobre aquella mujer, pero todo fue en vano. Solo pudo saber que su nombre era Lucía, y era una antigua ayudante del doctor, quien se significaba por su aprecio y dedicación para los niños. Pero los hechos paranormales no concluyeron con el esclarecimiento de la personalidad de aquella enfermera. Por el contrario, don José, al notar muy extrañada a Guadalupe, se dio a la tarea de contratar a una enfermera para que no solo la cuidara, sino que también le hiciera compañía. Se trataba de la señora Mary, de 45 años de edad, quien jamás en su vida había experimentado hechos como los que le ocurrirían en aquella vieja casa. Ella nos narra cómo claramente escuchó las risas de unos pequeños al caminar por el pasillo superior de la casa. Inmediatamente pudo percibir el sonido de unos pasos que provenían de la planta baja, creyendo que un grupo de pequeños se había metido en la casa para buscar su pelota, hecho que ya se había presentado. Decidió iniciar una ronda en plena oscuridad para encontrar al culpable de aquellos desmanes. Mientras más se acercaba, más fuertes eran las risas. Sin pensarlo dos veces y a 2 gradas del piso indicado, echó un fuerte grito, pero no había nadie. Un frío intenso le estremeció de los pies a la cabeza y la sensación de inmovilidad se apoderó de su cuerpo por algunos segundos. Curiosamente se pensó enloquecida, ya que nadie podía causar aquellos sonidos a esas altas horas de la noche. La sorpresa aumentó cuando don José, quien iba llegando a casa, preguntó quiénes eran los niños que al parecer platicaban en la sala. ¿Cómo, señor? ¿Usted también los escuchó?, preguntó la enfermera. Don José no mencionó más palabras, ya que la cara de espanto de la enfermera lo contagiaba. La señora Guadalupe terminaba su historia contando que aquella noche ni don José ni la señora Mary pudieron dormir. Y aunque las risas no se volvieron a escuchar, ni tampoco la silueta de la enfermera deambula por los pasillos, ella se siente más tranquila, porque ahora sabe que no está sola, y que una vieja amiga de su abuelo la cuida. El fantasma de la base de taxis. Armando Castillo trabajaba para un sitio de taxis de un prestigiado hotel de la Ciudad de México. Un día a la semana tenía que velar, pues durante la madrugada algunos clientes salían al aeropuerto o a otros puntos importantes. Por eso debía haber siempre un taxi disponible. Cuando Armando tuvo esta tenebrosa experiencia, llevaba ya algunos meses laborando en este lugar, y hasta ese momento no le había ocurrido nada extraño. El que velaba se quedaba en un cuartito donde había una televisión pequeña y un catre, recuerda Armando. Ahí descansábamos hasta que saliera algún viaje. Esa noche transcurrió con normalidad, no había salidas programadas, y como en el día había andado de aquí para allá, ya andaba algo cansado. Así que me recosté en el catre y me tapé con una cobija. Ya me estaba quedando dormido y sentí que algo se me sentó en las piernas. Me fijé bien y no vi nada, pero no me espanté porque pensé que era por mí. Me fijé bien y no había nada, pero no me espanté porque pensé que era por mi cansancio. Apagué la televisión e intenté dormir un rato. Este sería apenas el primer aviso, ya que minutos después se repetiría la acción pero con mayor fuerza. Armando no se imaginó lo que estaba por suceder, pues nadie le había advertido lo que ahí pasaba durante la madrugada. De ratito sentí de nuevo que algo se me había sentado en las piernas y que se fue recorriendo hasta las rodillas. Cuando sentí eso me encogí y estiré los pies con mucha fuerza.
Escuché cómo rebotó en la pared y enseguida encendí la luz para ver qué era, pero no había nadie. Y eso que el cuarto era pequeño. La verdad es que me puse a rezar. Encendí la televisión y ya no pasó nada. Lo que vivió Armando ya le había sucedido a otros de sus compañeros, pero algunos no lo contaban por temor al ridículo. Nadie sabía de quién podría tratarse, si es que alguien había fallecido en este pequeño cuarto o qué es lo que habían hecho en él para que esto se manifestara. Para evitar que se repitiera el fenómeno, Armando y las personas que se quedaban a velar prendían la televisión o dejaban el foco encendido. Preferían dormir con luz que sentir cómo el ente se le subía. Armando estuvo solo unos meses en este sitio de taxis, pues después fue movido a otro hotel donde se enteró de un hecho aún más escalofriante, pues inclusive existía un video de la aparición fantasmal. Fantasma captado por una cámara de seguridad. El señor Barrera era el encargado de la base a donde fue movido Armando. La relación que tenía con él no era buena, pues Barrera era un hombre abusivo. Les pedía cooperación semanal a sus trabajadores y esta era cada vez más elevada. Les inventaba cualquier pretexto para que aportaran más de la cuota establecida. Y por si esto fuera poco, Barrera tenía a sus consentidos. A estos les daba los mejores viajes y a los demás, algunos por ahí cerca que cobraban barato. Pero las acciones arbitrarias de Barrera llegaron a su fin con su muerte. Él estaba de vacaciones en el puerto de Acapulco, Guerrero. Se estaba dando la gran vida y quiso nadar en el mar, pero al ser inexperto lo arrastró una ola y murió ahogado. Pocos lamentaron su muerte cuando se enteraron, solo aquellos que habían sacado provecho de tener un parentesco o amistad con él. Lo sobrenatural vino días después, cuando los guardias de seguridad del hotel afirmaron haberlo visto a través de las cámaras de vigilancia. Para ellos no había la menor duda, pues lo conocían muy bien. Incluso el video se lo mostraron a uno de sus familiares y éste dijo que se trataba de Barrera. Le oficiaron misas para que su alma descansara en paz, pues fueron varias veces las que se hizo presente en este lugar. En el primer caso, donde Armando fue el protagonista, puedo comentar que la mayoría de las bases de taxis improvisaron un pequeño cuarto en la calle. En el primer caso donde Armando fue el protagonista, puedo comentar que la mayoría de las bases de taxis improvisan un pequeño cuarto en la calle. Por desgracia, es precisamente ahí donde se registran accidentes fatales o muertes a manos de criminales. Por eso es común observar cruces indicando el lugar donde, como dicen los sacerdotes, la persona entregó su alma al Señor. Pero no siempre se coloca una cruz donde la persona murió, tal vez porque el difunto no tenía familiares o estos no lo creyeron conveniente. Con el paso del tiempo, la triste noticia de que en ese lugar fue levantado un cadáver es solo conocida por aquellos que llevan toda su vida habitando esa colonia. Cuando se construye cerca de ahí o encima de este lugar, por increíble que esto parezca, la persona que ahí falleció puede manifestarse de forma agresiva, pues considera que se le falta a su memoria. Esta podría ser una explicación para el caso de Armando. La otra, y no se descarta, es que alguno de sus compañeros haya realizado una invocación, pero es difícil saberlo. Sobre el caso del señor Barrera, del cual también nos informó Armando, es bien sabido que algunas personas, sin importar que hayan fallecido de una forma trágica o natural, se pueden manifestar en el lugar donde trabajaron por años, ya que fue el lugar donde pasaron la mayor parte de su tiempo. Lo interesante de este caso es que existió un video de seguridad donde quedó registrado el espectro del señor Barrera. Desafortunadamente este material fue borrado por el miedo que les provocó a los guardias del hotel. Si quieres conocer más historias de este libro de relatos de terror para una noche de lluvia, escrito por el periodista Juan Antonio Amezcua Castillo, puedes adquirirlo en físico a través de su Facebook personal, Juan Antonio Amezcua Castillo. La venta es exclusiva en México. Si eres de otra parte del mundo, no te despegues de John Misterio, pues cada semana
te presentaré un capítulo más de este libro, Relatos de Terror para una noche de lluvia. Editorial Alebrijes.